Pasando a otro tema, en este programa vamos a dar algunos apuntes respecto a este evento que es importante para la comunidad internacional, especialmente para la comunidad católica, con, bueno, la designación, el nombramiento del nuevo Papa a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, prontamente se dio el humo blanco en el Vaticano y digamos que ese concilio de cardenales, bueno, ya emitió entonces su voto y apareció el nuevo Papa. No es negro. No es negro, como algunos pensaban, creo que era de origen filipino. En este caso, el Papa es Robert Prevost, era un obispo en Chicago, de la Orden de San Agustín, estadounidense y peruano de nacionalidad, muy vinculado al activismo social de la Iglesia, al indigenismo, a la justicia social en Latinoamérica. Sigue la línea del Papa Francisco. Tengo apuntes interesantes respecto a lo que dice, formula y nos propone el profesor Manuel Flores Silva, a quien agradezco este aporte. Incluso vamos a conversar con él el próximo lunes. Y es muy interesante lo que formula acá el profesor Flores Silva, profesor de historia, escritor, periodista, fue senador de la República por el Partido Colorado, participó en nuestro programa, muy gentilmente en algunas audiciones y en videos, por supuesto. Y bueno, ahora retomamos esa posibilidad con él de ingresar de alguna manera a algún ciclo de temas que desarrolle el profesor Flores Silva. En este caso, este artículo que él me aporta y que publicó, por supuesto, que está en redes, apunta más que al hecho en sí del nuevo Papa, que también refiere al hecho y da cierta ilustración al respecto, refiere sobre todo a la decadencia de la prensa en el Uruguay. Estamos en un momento realmente muy decadente, muy decadente. También respecto a este tema, debo decir que hay un excelente artículo publicado en Libertas, de parte del licenciado Santiago del Pino, precisamente con motivo del nombramiento del nuevo Papa, donde se da un informe muy completo, perdón, de la trayectoria de este teólogo, incluso con formación teológica, que maneja muy bien varios idiomas, y se hizo nombrar como el Papa Pío XIV. Perdón, el Papa León XIV. Me quedé con lo de Pío XII. Me quedé con lo de Pío XII porque algunos por ahí están diciendo, pero resulta que se pone el nombre León, que muchos papas usaron el nombre León, como León XIII, pero León XIV por León XIII como el sucesor, pero León XIII era antisocialista. No, León XIII instaló la doctrina social de la Iglesia, precisamente. Y este papa continúa la línea social, digámoslo así, muy socialista, del Papa Francisco, del Papa Francisco. ¿Qué dice al respecto el profesor Manuel Flores Silva? Hace unos minutos, la periodista de Canal 12, Lucía Brocal, dijo de los 133 cardenales que acababan de elegir papa, 15 cardenales elegían por primera vez. En realidad, de los 133 cardenales, son 108 los que debutan en cónclave. A Brocal se le cayeron 93 cardenales. Todos los días pasan errores de estos en la poco profesional televisión informativa local. Todos los días. Cansa, dice el profesor Manuel Flores Silva. Esto del cónclave ha sido tema todos estos días. Sí, está lleno de noticias, de datos, de especialistas, de artículos por todos lados. Es leer un poco, ¿viste? Es leer un poquito, agarrar de algunos portales internacionales. Te podés meter en la página del Vaticano, tiene su página oficial, la página web. Acá estamos con tanta tarea que no nos da el tiempo de cubrir todo, pero cuando cubrimos un tema, bueno, nos informamos antes. Esta gente directamente no estudia, y es lo que acá manifiesta el profesor Flores Silva respecto a Lucía de Brocal.
que no estudian, siquiera se ve que agarran lo que le dan y leen, son lectores de noticias, no les interesa nada. Hace poses ahí, la mina, ¿viste? Sale, habla ahí. Es linda, ¿viste? Es una linda piba, y sale ahí, pero no sabe nada. Cansa. Esto del cónclave ha sido tema todos estos días. Así, la cantidad de cardenales que nombró Francisco. Claro, este es un tema clave al que apunta acá el profesor Flores Silva. El Papa Francisco hizo un trabajo político muy sutil, muy orgánico dentro de la Iglesia. Incluso le dio un nombramiento honorífico, como si fuera un título nobiliario, pero bajo un presupuesto alto, con emolumentos que le paga la Iglesia Católica al Vaticano, a Grabois, al delincuente montonero, al abogado que dice que igual él daría su sangre y si hay que derramar sangre, derraman sangre para tirar al gobierno fascista neoliberal de Javier Milei, y planteando que es necesario ir a piquetes y si en todo caso ir a elecciones anticipadas y darle un golpe de Estado. Ese personaje era amigo del Papa Francisco y está presupuestado dentro de la Iglesia. El Papa Francisco era muy amigo de Dilma Rousseff, muy amigo de Ignacio Lula da Silva. Hizo una amistad curiosa porque estaba peleado con los Kirchner, pero una vez Papa fue como 3 o 4 veces y la recibió con honores, hizo un día especial de recibimiento a Cristina Fernández de Kirchner, que fue con sus delegaciones gubernamentales. No recibió a Macri. Sí recibió a Javier Milei, con quien discutió, pero después Javier Milei inteligentemente moderó el tono. Al estar muy vinculado Javier Milei a la comunidad rabínica internacional y manifestar que es un católico por un lado por su origen familiar y que es creyente en Dios, que es cristiano, pero que está estudiando mucho la Torá y que se está formando en el estudio del Antiguo Testamento, básicamente del Pentateuco, los 5 primeros libros, eso es la Torá, a través de un rabino muy amigo, que es empresario además, y de otros rabinos. Bueno, manifiesta que él está acompañado por las fuerzas del cielo, manifiesta su devoción cristiana y de tradición judeo-cristiana, por ende el Papa Francisco luego lo recibió. Pero quedó ahí la cosa. Pero este tema es clave. El Papa Francisco nombró a muchos cardenales que son de procedencia mayormente no europea, sino latinoamericana. Latinoamericana. Ha sido central este tema en todos los informativos del mundo porque es un detalle o un aspecto clave, determinante. El cónclave de los cardenales tiene un alto componente de cardenales latinoamericanos de la corriente social de la Iglesia. Le llaman así en la Iglesia, no le van a poner de la corriente marxista o de la corriente progresista o la corriente socialista, pero es eso. Cuando te dicen la doctrina social de la Iglesia, es el socialismo en la Iglesia Católica. El Papa Francisco tenía una retórica sistemáticamente anticapitalista, 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 y hablaba de una iglesia pobre para los pobres, solamente un cabeza de chorlito se le puede ocurrir, ¿no? Como si un candidato a presidente dijera, yo quiero un país pobre para los pobres. Yo qué sé, no te vota nadie. ¿Quién quiere un país pobre para los pobres? Querés un país rico, de crecimiento productivo para que la gente mejore su calidad de vida. No se trata de ricos y pobres. Ricchi e poveri. Terminamos en el dúo paródico italiano de estilo Pimpinela. Los ricos y los pobres. Seguimos con esa falsa dicotomía, con ese maniqueísmo. Los ricos, los pobres. No, tenemos que pensar en modelos de desarrollo, en modelos de crecimiento para la gente, crecimiento en todo sentido, crecimiento cultural, crecimiento científico, crecimiento tecnológico, crecimiento en proyectos de vida, todo eso es el crecimiento. No se trata de ser rico o pobre, se trata de crecer, de desarrollarnos como personas y como país. Bueno, sigo. Viste cómo cada tema está vinculado al otro, ¿no? Y estas cabecitas, ¿qué saben? La señora Brocal no estudia, dice Manuel Flores Silva. Como no entiende, presentó 4 o 5 veces a León XIV como el fruto de la influencia de Donald Trump. ¡Qué disparate! ¡Qué cabecita!
Uno de los principales teólogos de la Iglesia definió al nuevo Papa como un grano que le va a estallar a Trump. Y anda a saber justo en dónde, ¿no? Agustiniano, entonces, misionero, es agustiniano, es misionero, pro latinoamericano, pro doctrina del Papa Francisco, la doctrina social de la Iglesia, Brocal. No es influencia de Trump esto. Agustiniano, entonces misionero. León XIV dedicó décadas a la pobreza latinoamericana y la dama no se enteró. Y no se enteran de nada, ¿viste, Manuel? No les importa. Ellos están para cobrar el salario ahí. Ya está todo fríamente calculado. Tampoco tienen rating, como no compiten con nadie, está todo achanchado, todo, no importa. Todos dicen lo mismo, todos refritan lo mismo. El nombre León incluso es por el anterior papa, León XIII. León XIII, que fue el fundador de la doctrina social de la Iglesia, Lucía Brocal. León XIII fue el fundador de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando te dicen la doctrina social, socialismo. En otros canales pasa igual. A los pseudo cancheros Roberto Hernández, Canal 4, César Sanguinetti, Canal 10, por ejemplo, alguien tendría que explicarles que la información al público es cosa más seria y que para ser cancheros hay que tener cancha. Claro, vos tenés que tener un conocimiento ya importante, un basamento cognitivo, una densidad intelectual cognitiva, donde vos ahí podés desprender absurdos, podés hacer lectura de entre líneas, podés desentrañar, podés deconstruir, decodificar todo lo que se está dando como mensaje, como información, como hecho político, y en verdad se desprende o decanta naturalmente la ironía, el sarcasmo, lo que decodificás, lo que lees entre líneas, y queda en términos seculares, queda como, mirá qué teológico me puse en términos seculares. En términos populares queda como, qué canchero, ¿viste? Tiene cancha además. Claro, para tener cancha tenés que tener conocimiento y tenés que tener calle, tenés que tener barrio, tenés que tener estaño también, ¿eh? Tenés que tener mostrador. Tenés que tener fútbol, cancha de barrio, calle, barrio, pelearla en el barro, ¿viste? Y estudiar. Tenés que combinar lo académico, lo técnico, lo intelectual, lo profesional con la calle, con el barrio, con el boliche, como dicen los uruguayos, como decimos. Tenés que tener boliche. Por suerte hay nuevos, buenos periodistas que aparecen. En Canal 4, notoriamente Viviana Ruggero o Giselle Moreira en Canal 10. Y sí, la verdad que son lo más decente, ¿no? Lo mejor de los periodistas políticos está fuera de los noticieros, notoriamente. Leonardo Abercon, Ana Matitzik, no, complicado este apellido, ¿eh? En Canal 12, Victoria Rodríguez ha crecido periodísticamente también. Bueno, estas son opiniones de el profesor Manuel Flores Silva. Abercon creo que hace una muy buena tarea periodística, sin duda. Es un periodista de investigación, además. Giselle Moreira hace una muy buena entrega periodística en materia de información y notas, en un tono mesurado. Y le da la neutralidad que tiene que tener, un informativo. Lo cierto es que todo esto viene de un profundo deterioro institucional, de un profundo deterioro institucional que también se dedica a analizar el profesor Manuel Flores Silva. El mecanismo usual fue la combinación de las operaciones políticas de Jorge Díaz con su operador periodístico Eduardo Preve. Creo que ahí está el botón de la muestra, ¿no? Ahí está el botón de cómo se empleó o se desplegó toda una estrategia en favor de un relato doctrinario, ideológico, y en, bueno, desmerecimiento y en el desfavor o en el deterioro del periodismo de calidad, de la información cierta y de la capacidad de análisis y de espacios periodísticos de análisis y de debates que enriquezcan a la opinión pública. Se perdió todo eso en Uruguay. Todos tenemos esas caritas que están además prebendadas por el Estado, porque todos estos medios son una empresa hegemónica, Grupo Magnolio. Esa empresa hegemónica en verdad es una empresa testaferro de un magnate mexicano
que invierte para instalar estas doctrinas socialistas, trabajando fuertemente el relato propagandístico bajo el ropaje de una actividad profesional periodística en pos de, bueno, el crecimiento y el éxito de lo que van medrando como la única posibilidad de crecimiento, y es la doctrina del Foro de San Pablo, el socialismo del siglo XXI, la doctrina social de la Iglesia vinculada a todo esto, ¿m? Los partidos políticos de izquierda, precisamente hasta representados también por esos cardenales, distintos obispos, está todo conjugándose para perfilar esta mega doctrina hegemónica del socialismo del siglo XXI para toda América Latina y el Caribe. Y tenemos operadores acá puntuales, siempre lo estamos explicando, por dentro del Frente Amplio, del PCNT, toda esta mega corporación o congregación, si la querés darle una terminología más religiosa, porque en definitiva el marxismo-leninismo, el comunismo es una religión terrenal, secular, pero tiene todos los componentes de una doctrina, con sus axiomas, con sus dogmas, es impenetrable, es totalitaria, y todos estos acólitos, estos fieles de la congregación comunista dentro del PCNT, y muy por dentro del Partido Comunista, Partido Socialista, MPP, han creado este mecanismo pseudo periodístico, que en verdad es un mecanismo de adoctrinamiento y aplicando de modo muy profesional las técnicas conductistas de los reforzadores de conducta, van reforzando, reafirmando, reafirmando un pensamiento social, socialista, socializante, colectivista, justificando al Estado en todos sus actos de presencia empresarial, administrativa, justificando al Estado en las altas cargas tributarias, justificando al Estado en el crecimiento de su burocracia y justificando esta visión unilateral, hegemónica y excluyente de esta prensa militante que milita por desconocimiento y por omisión, cargando las tintas en aspectos que están vinculados a la doctrina socialista. El mecanismo usual fue la combinación de las operaciones políticas de Jorge Díaz con su operador periodístico, Eduardo Preve, que lo introdujo fuera de presupuesto, además, en la Fiscalía de Corte, en aquel momento, después la llamada Fiscalía General de la Nación. Amplificado todo esto por el conjunto de periodistas militantes de los noticieros de televisión, claro. Es todo un ejército de periodistas militantes. Hoy todos recompensados, ¿no? Claro, fuertemente recompensados. Fingían ser objetivos. Esto obedece a uno de los paradigmas estratégicos del Foro de San Pablo 2018. Se debe fingir objetividad, neutralidad, no dar la apariencia de comités, no dar la apariencia de ser folletineros, militantes, sino que dar toda la imagen, la apariencia de periodistas objetivos, profesionales, neutros, en ese tono también como que todos tienen algún problema hepático, pues todos hablan en tono bajo, calmado, cansado, como controlando las energías, en ese tono plañidero, monotonal, pero siempre diciendo lo mismo, donde nada les sorprende, nada les asombra, todo es natural, todo debe ser así, no hay uso crítico, es una entrega notera acrítica. Claro, y fingían ser objetivos y arrimaban agua al bando populista. En marzo reciente habían cobrado todos, ¿no? Todos, estaban todos desesperados. Me acuerdo antes de los resultados de la segunda vuelta, y acá hasta debo decir, el suspiro de alivio notorio que no pudo ocultar incluso la periodista Canal 4, a quien considera Manuel Flores Silva que es una de las periodistas más decentes. Se me fue el nombre ahora. Que suspiró y estaba en un estado de tensión tremenda, hizo un suspiro de alivio y alegría cuando se dio el resultado de que ganaba Orsi. Era asqueroso ver eso. Yo recuerdo empresarios televisivos, bueno, recuerdo otra época. El partido de los fiscales de izquierda ha hundido al país en una fase de decadencia histórica. Totalmente de acuerdo. La fiscal de corte interina, Mónica Ferrero,
Mónica Ferrero, está peleando solita por liberar a las instituciones de esta lacra. Es así. Y creo, capaz que me equivoco, pero creo no equivocarme, Mónica Ferrero cuenta coyunturalmente, digamos, temporalmente, con el apoyo del doctor William Rosa, el actual presidente del gremio de fiscales, porque está en una directa disputa, lucha interna muy fuerte contra Jorge Díaz. No comparte todas estas políticas y este diseño político, ideológico, revolucionario, concentrador de poder de Jorge Díaz. Está en una profunda discrepancia, es más purista de la institucionalidad, a pesar de que esta institucionalidad es mala en sí misma, siempre lo hablamos acá, lo comentamos, es inconstitucional, es atentatoria en verdad para con nuestro Estado de Derecho, es una institucionalidad ideológica, pero sostiene ese purismo con mayor honestidad ética, intelectual, William Rosa, en relación a lo que hace Jorge Díaz. Y en ese sentido creo que Mónica Ferrero está contando con un aliado en este momento coyuntural que es clave, ¿no? Es clave, porque si William Rosas se le da vuelta, o se- se instala como enemigo fuerte de Mónica Ferrero, se le va a complicar, porque ahí él concentra el poder de un 80-85% de fiscales, todos camaradas. La fiscal de corte entonces interina, ¿no? Pues interina, está peleando sola en estos momentos. El jefe del partido de los fiscales de izquierda es Jorge Díaz, pero hay una lucha interna entre Jorge Díaz y William Ross. Y creo que la lucha es por la presidencia del partido de los fiscales, vamos a llamarlo así, por la dirección sindical de los fiscales, por ser el líder, el secretario general de los fiscales del Uruguay. Todo entre comunistas, por supuesto. Pero esta lucha entre comunistas, esta interna, de purgas institucionales, en este caso no personales, entendamos no, de purgar cargos y jerarquías, creo que coyunturalmente, tangencialmente, favorece a la fiscal Mónica Ferrero. Justamente por eso no puede ser nunca ministro de Justicia. Bah, y si crean el Ministerio de Justicia, más presupuesto. Esto también rebate en gran medida la teoría económica de O'Donnell, que está hablando de bajar impuestos, de que no hay más espacio para crear impuestos, bajar los gastos del Estado, estabilizar con una regla fiscal incluso más estricta, estabilizar la política fiscal, es decir, trazar una política económica de estabilidad fiscal, o sea, que no crezca nada más, que quede en un rango y que ese rango sea el adecuado para incentivar a la inversión, a la formación de capital y hacer crecer la actividad privada. Ah, si se crea un nuevo Ministerio de Justicia, imagínate el incremento presupuestal del Estado, ¿no? Bueno, vale la pena realmente este artículo del profesor Manuel Flores Silva, Un gobierno sin rumbo y con baja calificación intelectual, sin duda, muy baja la calificación intelectual en los integrantes de este gobierno, ya empezando por el presidente. Paren la incompetencia periodística, termina diciendo el profesor Manuel Flores Silva. Hay una nota muy buena que te diría que realmente es muy ilustrativa, publicada en nuestra web en libertas.uy, Papa León XIV por Organización Libertas, libertas.uy, datos personales, Robert Francis Prevost, fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1955, lugar de nacimiento Chicago, Illinois, nacionalidad estadounidense y peruana, tiene doble nacionalidad, edad 69 años, formación académica y religiosa. Robert Prevost estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, una institución católica agustiniana en Filadelfia. Luego ingresó a la Catholic Theological Union de Chicago, donde realizó ahí los estudios teológicos avanzados. Más adelante perfeccionó su formación en Roma, donde obtuvo grados canónicos y teológicos superiores. Su ordenación como sacerdote tuvo lugar el 19 de junio de 1982 dentro de la Orden de San Agustín, de San Agustín en homenaje al gran teólogo San Agustín de Hipona, una de las comunidades religiosas con mayor tradición teológica. Claro, fue el gran teólogo de la doctrina católica San Agustín. Civitas Dei, la gran obra teológica que da toda la sustentación teologal, filosófica, doctrinaria de la Iglesia Católica, es a partir de San Agustín. Bueno, servicio misionero en Perú, acá viene todo el perfil
ya socialista de Prevost, se trasladó al Perú, trabajó mucho tiempo ahí, trabajó vinculado a comunidades católicas en regiones de pobreza y conflicto, especialmente en la zona de Chiclayo, liderazgo en la orden agustiniana, ¿m? Fue elegido prior general de la orden de San Agustín, episcopado y curia vaticana, ya otro periodo en él, otra etapa del 2014. Bueno, fue nombrado obispo en Perú, en Chiclayo, por el Papa Francisco, precisamente, por el Papa Francisco, y en el 2020 asumió funciones dentro de la curia romana como miembro de la Congregación para los Obispos, donde ahí en esa curia ingresaron muchos obispos de origen latinoamericano, de acuerdo a la política interna que desarrolló el Papa Francisco. Esa fue la limpieza que vino a hacer el Papa Francisco, no la del Banco Vaticano, ¿no? No la del lavado de dinero, no la del ocultamiento de dinero que proviene de actividades non santas, precisamente, del lavado de dinero de actividades políticas marxistas vinculadas al Foro de San Pablo, a los narcoestados, a las narcoorganizaciones de agrupaciones marxistas del Foro de San Pablo, no al dinero que proviene de las mafias de Italia. No, eso no hizo nada. No al tema de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? No, simplemente se limitó a decir que la iglesia le pedía perdón a los familiares de los damnificados, de los que fueron violados por los papas pedófilos, mamarracho.